Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenidos a una nueva sesión sobre la ingeniería educativa. Este es un programa denominado Coloquios de la Ingeniería Educativa, que la Universidad Nacional de Ingeniería ha propiciado a efecto de difundir los alcances de esta nueva disciplina. Por cierto, es una nueva actividad profesional multidisciplinaria que no solamente converge la educación y la ingeniería, sino también otras disciplinas como la psicología, la neurología y claro, en el marco de la ingeniería, la tecnología digital, que es fundamentalmente aquella a la cual nos vamos a referir y que se ha convertido en el recurso de todas las profesiones. Tanto es así que hoy en día hay mediciones internacionales sobre el talento digital de las poblaciones. Perú es parte del ranking del talento digital que elabora el Banco Internacional de Desarrollo. Tenemos que decir que la última publicación sobre la materia ubica a Perú en una descripción de 3 palabras: escaso talento digital. Lo digo así en voz un poco baja, porque claro está, es un jalón de orejas que nos hacen porque tenemos mucha labor que desarrollar a efecto de superar tal situación. Hoy en día, la actividad digital es propicia en la actividad productiva, fabril, en los servicios y en la educación, tema que hoy vamos a desarrollar con la amplitud que es posible en el marco de la hora inmediata y daremos entonces inicio a la parte técnico-pedagógica preparada para esta ocasión. Primero decirles que reciban ustedes el cordial saludo del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Alfonso López Chao, así como del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante. El compromiso asumido por quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, conductor de los coloquios sobre ingeniería educativa, del diplomado en ingeniería educativa y a cargo de lo que será la futura maestría en ingeniería educativa desde la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué hemos preparado para la fecha y por qué es este tema de especial relevancia, no solamente para la educación o para la capacitación empresarial, sino en general para todo lo que comprende el desarrollo productivo del país y de todos los países? Porque en todos los casos hay una preocupación especial por la denominada transformación digital. Y esto es sobre todo importante desde la educación digital. Veamos, el material que tenemos preparado para la fecha. Agradeceré a la mesa de control para el compartir. Estoy en condiciones, estoy con el anfitrionaje. Ingeniera Dueñas, por favor. ¿Es visible? Sí. Bien. Bien. Este es el tema que nos interesa y cuando lo resumimos y nos abocamos al título de esta sesión, la transformación digital de la educación, nos tenemos que referir también a qué disciplina hace posible la educación digital, y esa es la ingeniería educativa. Una convergencia de la ciencia de la educación, así como de la ingeniería, específicamente técnicas aplicadas a la solución de casos que tienen que ver con el proceso de enseñanza, el de aprendizaje, el de evaluación, el de mejoramiento continuo, y ahora uno nuevo, que es el de la predictividad, porque la educación tiene que decirle a la sociedad cuáles son las competencias de sus promociones y en cuánto servirán en horizontes de 10 años, a eso se le denomina analítica predictiva, y en horizontes de 10 años o más, que ya se llama prospectiva. Todos los países hacen planeamiento. Nuestro país también está a cargo del Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Ellos hacen prospectiva, ellos nos dicen cuál es el futuro del país respecto de su producción, de sus recursos, de sus potencialidades productivas en general. Sin embargo, no pueden hacer un estudio de detalle con relación al factor humano
porque la información que existe actualmente es insuficiente. No es posible predecir el futuro con estadísticas que dicen lo que ya pasó, que son las notas, ¿no? Una vez que una promoción se gradúa, lo que le decimos al Ministerio de Educación, a la SUNEDU o a las autoridades que correspondan, este es mi resultado. Pero le decimos, ¿acaso esto es lo que la promoción puede hacer en potencialidad deportiva, en potencialidad intelectual, en potencialidad cognitiva, en madurez emocional? Bueno, eso no se está diciendo por ahora, ni hay datos suficientes porque no hay ingenieros educativos, porque no tenemos la cultura tecnológica y la adopción de esta disciplina en las corporaciones educativas y en general en todo lo que son los centros de capacitación. Y en eso estamos ahora interesados y por eso esta sesión y este tema, la transformación digital de la educación, este es un tema que supera las pizarras que utilizamos por centurias, ¿no? Primero eran para tizas, después para plumones, después hubo algún reemplazo relativo con proyecciones de audiovisuales. Sin embargo, esto se sigue transformando y sigue yendo mucho más lejos, ¿no? Ya hay un escenario de Seguramente. tecnología que va convirtiendo los escenarios de la producción. Hoy en día, cuando hablamos de la transformación digital desde la educación, entonces también estamos hablando de la formación del ciudadano de la sociedad digital. Hasta la fecha hemos formado al ciudadano de la sociedad industrial de tercera generación, que solamente usaba computadoras. La generación anterior era aquel que pudo actuar en escenarios donde había energía eléctrica, y antes cuando teníamos la energía a vapor. Eso fue la primera revolución industrial. Pero ya se pronosticó también la quinta revolución industrial, que es materia de preocupación también, porque inmediatamente termine la cuarta revolución industrial y hacia el año 2035, apenas a 12 años más, viviremos un nuevo impacto de revolución industrial. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparando a nuestros ciudadanos para ese tiempo? ¿Esta sociedad digital no deberá interesarnos o por el contrario debemos tomarla con mucho cuidado, con mucha dedicación y con un compromiso de formación a un ciudadano con nuevas competencias y con un nuevo horizonte productivo? Bueno, quien les habla ha tenido la oportunidad de ver la transformación de la escuela en el poco a poco que ha venido ocurriendo desde el año 1984, en que ingresaron por primera vez computadoras a las aulas, o allá a mediados del 90, cuando la multimedia la incorporaron las universidades, los colegios, y se empezó a producir material de apoyo audiovisual, y eso hoy día llega a lo que llamaríamos una hipermultimedia, que es la inteligencia artificial. Veamos entonces ya de lleno qué significa esto de la transformación digital de la educación y cuál es el alcance de la formación del ciudadano de la sociedad digital. ¿Qué es la educación? Creo que es conveniente hacer una breve reseña de cómo hemos evolucionado desde las cavernas, desde que empezamos a vagar por el mundo. En realidad no tanto era vagar, ¿no? Era descubrir, era asimilar nuevos territorios cuando la agricultura y cuando también la explotación de minerales se convirtieron en factores de riqueza. Y entonces el ser humano empieza a explorar territorios y hacer también pues el descubrimiento de nuevos espacios. Llegó la época del urbanismo, de las ciudades, la Edad Media, y esto dio lugar a nuevos escenarios en los que la educación tuvo que pasar desde enseñar a los jóvenes a sobrevivir, época de las cavernas, para luego enseñarles a los jóvenes a producir en la agricultura, en la minería, en la artesanía, y posteriormente a la construcción de infraestructuras urbanas y a la habitabilidad en ciudades, y luego ya la incorporación de eh, la energía de vapor, la energía eléctrica y los tiempos que se están viviendo recientemente, la incorporación de las computadoras. Entonces, podemos ensayar una definición sobre qué es la educación. Hay muchas lecturas, todas las definiciones se asemejan, y nosotros tenemos en un libro escrito por quienes habla, que se trata pues del proceso que facilita el desarrollo de habilidades y capacidades propias de los individuos,
mediante la estimulación del aprendizaje. Los seres humanos aprendemos, en realidad todos los seres vivos aprenden, pero en el caso nuestro, de los seres humanos, para la construcción de conocimientos y la disciplina en virtudes, creencias, hábitos y otras manifestaciones que los faculten para una convivencia positiva entre pares y con el ambiente. Este escenario ha dado la posibilidad de una antropología que nos ha permitido estudiar la historia del desarrollo de la humanidad, la historia de esos tiempos que hemos vivido, los tiempos más cercanos de 800, 500 años atrás, y los tiempos contemporáneos, los actuales, incorporan la nanotecnología, la robótica, la biotecnología, incorporan un escenario inimaginable para quienes asistimos a la escuela en la década de los 50, de los 60 e incluso de los 70. Por aquellas épocas era de ficción decir que se podría hablar con un teléfono inalámbrico. El cine lo mostraba, pero era ficción. Hoy la ficción va mucho más allá. Los teléfonos celulares están en los bolsillos de la gran mayoría de seres humanos en el planeta. Y las comunicaciones han permitido que a un clic nos enteremos de qué ocurre en cualquier lugar del planeta. Y la educación tiene que evolucionar hacia esos escenarios. Veamos otros conceptos sobre lo mismo, porque tenemos que hablar de la transformación, que es lo que nos interesa fundamentalmente en estos momentos de transformación digital. La transformación es un proceso de cambio, ¿no? Las cosas van cambiando, pero es un proceso finito, en algún momento concluye. Y dependerá de la eficiencia con que se evidencien los pasos para lograr culminarla. En la naturaleza, en que cohabitamos con otras especies, hay seres que cambian y cuyo proceso de cambio puede ir desde una oruga hasta una hermosa mariposa. Esta transformación natural, en el caso nuestro, es por conocimiento. En el caso de los seres humanos hemos venido transformando nuestros escenarios de habitabilidad, de producción, por los conocimientos que hemos ido adquiriendo y hemos escalado a situaciones supuestamente más confortables, supuestamente de mayor beneficio para la humanidad, cosa que puede estar en debate, pero es una realidad de la cual vamos avanzando. La expectativa de vida para quienes nacimos en la década del 50 era de 60 años. La expectativa de vida para quienes han nacido en la década anterior, del 2011 al 2020, ahora es de 75 años. Y eso gracias a la transformación de la medicina, los conocimientos de la química humana, y entonces estas transformaciones efectivamente van sirviendo para el desarrollo de la humanidad. Pero ahora nos tocará ver el concepto de transformación digital. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, pues bien, son cambios igual, pero cambios de los procesos con que se opera la información. No he dicho computadoras, he dicho información. Y dependerá de la eficiencia con que se integren y aprovechen los sistemas de información. Y esencialmente, el cambio cultural como organizacional. Nótese que la palabra computadoras no está. Porque el tratamiento de la información, como otras competencias, es la capacidad, es el desempeño que adquiere la persona para utilizar un recurso. Y en este caso es el recurso información. Ahora, para operar el recurso información, ¿qué utilizo? Es decir, el tratamiento especializado de la información asistido por las computadoras. Ya eso es el cómo, pero el qué, lo importante es la información misma. El mayor insumo hoy en día, el principal activo, el de mayor valor en las empresas hoy en día es la información. Y estos conceptos están ya muy claros en la totalidad de empresas, de gobiernos, de la actividad académica. Solo que falta hacer un trabajo más adecuado, más inteligente, para que esto
suceda para el beneficio de todos. Hoy día hablamos de ciudades inteligentes, ¿no? La empresa inteligente, el tránsito inteligente, pero lo cierto es que será inteligente en la medida que nosotros, los seres humanos, propiciemos que así ocurra. Bueno, ya tenemos a la vista el concepto de transformación digital. Y esto, en lo cultural, para la sociedad digital, ¿qué se requiere? ¿Por qué nos interesa a los educadores? Veamos. Resulta importante, no solamente porque vamos a propiciar políticas y estrategias de seguridad en el tratamiento de información, no hackers, no copias, no mentiras en las redes, y eso significa superar el trance digital y la capacidad para producir y compartir información. ¿Qué se requiere? Se requiere confidencialidad, se requiere discreción, se requiere que cada quien en la confidencia de la propiedad de sus datos no sea invadido por terceros. Se requiere integridad, se requiere que la información esté nutrida de verdad, esté elaborada con el buen sentido de propiciar que le sirva a otros. No con mentiras, no con hackers, no con fakes. Y disponibilidad, que esto tiene que ver con la teoría de el colaboracionismo, que hoy en día es aplicado en todos los escenarios, en todas las empresas donde se comparten datos entre distintas redes de personas que trabajan, y entonces uno colabora con el otro. Y estas redes muchas veces son pues planetarias, ¿no? Eso es la disponibilidad de la información para el aprovechamiento de todos, producida por cada estación de trabajo, por cada persona, pero que le es útil a todos. Esta disponibilidad, esta integridad y esta confidencialidad tienen que ver con los servicios de seguridad de la información. Y es una seguridad en la que todos debemos participar respetando la información del prójimo, la información que producimos y la información que servirá para el colectivo. Entonces, no es únicamente mi información, ¿no? Manera de explicarse en tiempos atrás, en donde se decía, este es mi libro, esta es mi casa, ¿no? Ahora es la ciudad, es los libros, es la literatura, es el conocimiento que todos pueden aprovechar. Pero el concepto de seguridad entonces toma relevancia porque la tecnología, siendo neutra, la tecnología no es ni buena ni mala, los buenos o los malos somos nosotros, y allí intervenimos los educadores para formar seres humanos con la ética que puedan generar la confidencialidad, esa integridad y esa disponibilidad que se llama actitud positiva digital. Nueva chamba para los educadores. Y eso se tiene que elaborar desde la educación de base. ¿Qué más tenemos? En lo organizacional. Hemos visto en lo cultural. Ahora en lo organizacional, en la sociedad digital, ¿qué se requiere? Veamos, dice acá. Pues bien, guiar también políticas, también estrategias, pero en este caso de tratamiento especializado de la información. ¿Para qué? Para gestionar plataformas digitales. Todos quienes están en esta sala, y gracias por su participación, y el que habla, estamos en una plataforma de videoconferencia. Esta plataforma digital permite compartir conocimientos y se trata entonces de gestionar tales plataformas y el talento para convertirlas en un insumo de alto valor. ¿Cómo? Con confiabilidad, con proactividad y accesibilidad. ¿Por qué confiabilidad? Veamos. Ustedes confían en que desde la Universidad Nacional de Ingeniería quien les habla tiene la competencia para tratar este tema. Pero lo hacemos de manera proactiva, no estamos hablando del pasado. Necesitamos hablar del futuro, del presente y del futuro. Necesitamos superar esa conducta, esa cultura por la cual estamos siempre pensando en así fue, así pasó, eso me dijo. Tenemos que empezar a vivir un presente confiable para una mirada hacia el futuro en donde confiando entre todos proyectemos
el tipo de sociedad, el tipo de relación, el tipo de producción, el tipo de convivencia, el tipo de familia, el tipo de escuela que deseamos pensando en el futuro. Y accesibilidad, que esto esté a disposición de todos. Que la información sea accesible fácilmente para que todos la puedan aprovechar y todos la puedan utilizar, generando nuevos conocimientos, ¿no? Y es en ese sentido que empezamos a operar con la información que se produce, que sea segura, se dijo anteriormente, y que esté a disponibilidad de todos. Entonces, ¿qué debemos aprender y producir con esta cultura de confidencialidad, de integridad y disponibilidad? ¿Qué debemos aprender y producir con este tipo de organizaciones nuevas en donde la confiabilidad, la proactividad y la accesibilidad son comunes y son aptitudes de todos? Pues bien, entonces habrá una nueva pregunta. ¿Qué deben formar los educadores? ¿Qué debemos formar los educadores? Aquí ensayaremos algunas respuestas. Veamos, primeramente repasemos cómo son las aulas, cómo es la infraestructura, ¿verdad? En el 2020 este tipo de aulas, multimodales, multicanal, dicen híbrido, ¿no? Bueno, se ha hecho común la palabra, pero desde el punto de vista técnico lo correcto es decir aulas multimodales y también aulas multicanal. Multimodales porque utilizan distintos modos de tratar los datos, que son visuales, auditivos, táctiles, y pueden ser tratamientos locales dentro del aula o fuera del aula, en línea, con muchas aulas a la vez. Y ahí ya viene el concepto multicanal, porque puedo transmitir por distintos canales, ¿no? Y este escenario de aulas nuevas están relacionados con los nuevos modelos que se avecinan, en donde las computadoras serán digitales. Ya las hay, ¿eh? Ustedes habrán visto en las películas mesas digitales, ¿no? Bueno, ya vienen las computadoras de luz. Hacia el 2025 es muy probable que ya estén en el mercado. Los prototipos ya existen, ¿no? Que son computadoras, utilizaremos pues seguramente una pulsera o un collar con unos botoncitos y saldrá una luz que es el teclado y saldrá otra luz que es la pantalla y de manera táctil estaremos corriendo imágenes como ya se hace ahora con aquellas pantallas touch screen que les llaman, un anglicismo, ¿no? Esto no es ficción, esto ya es una realidad. Y ese será el mundo de nuestros hijos, ese será el mundo de nuestros estudiantes, que mañana producirán, ya sea en una fábrica, ya sea en una oficina, ya sea en el escritorio de un cargo de gobierno o de una empresa, con este tipo de tecnología. Repito, esto no es ficción. Y la ausencia de luz no es una contradicción, porque los sistemas energéticos que se están ya también multiplicando y ofreciendo potencialidades sin necesidad de cable, también van a generar un soporte importante a esta realidad. En la Universidad Nacional de Ingeniería, les comentaré, ya estamos trabajando con comunidades rurales amazónicas, niños ayánicas, niños aguajún, sus profesores, y en zonas rurales alejadas, ¿eh? Vamos a incorporar niños aymara hablantes y quechua hablantes. Entonces, más bien, aprendamos las soluciones, porque si bien es cierto que hemos tenido obstáculos, estos se empiezan a superar con mucha rapidez. La portabilidad de la energía eléctrica ya es una realidad también. Veamos qué otros temas tenemos disponibles para seguir explicando estos temas. Ustedes usan mucho Google seguramente, ¿no? Miren ustedes todo lo que Google ya anunció. Eso que ven ustedes no es ficción. Ya están disponibles estos tipos de pantallas luminosas y están ya disponibles las herramientas de gestión de información múltiple. Es la primera empresa que ya nos ofrece una plataforma sobre inteligencia artificial de usos múltiples. Ya la anunciaron internacionalmente y en Perú la anunciarán en los próximos días.
En Ecuador ya lo hicieron, México, Argentina, Estados Unidos, varios países europeos. Esto es reciente, ¿eh? No tiene sino semanas que han empezado ya a hacer anuncios en cada país sobre la nueva disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial en las plataformas Google al servicio de la educación y la producción en general. Desde una tablet lo podrán manejar. Si es desde una computadora potente, podrán utilizar muchas más aplicaciones, por supuesto. Pero esto ya es una realidad. Ya lo está anunciando en estos mismos momentos. Quienes tienen Facebook podrán ver esa imagen como publicidad. Y esto, que ya es realidad, que ya está disponible, lo van a utilizar intensamente los jóvenes de hoy. Nuevos espacios, nuevos modelos de estudiar, nuevos modelos para producir. ¿Y los educadores qué tenemos que hacer en ese escenario? Pues bien, nuevos modelos de pensamiento, nuevos modelos de articular nuestras ideas, nuevos modelos de racionalidad. Pensamiento es una cosa, racionalidad, raciocinio es otra. Pensamiento es el acto de pensar, ¿no? Todos pensamos, pero no todos tenemos razonamiento estructurado. Y esa es la labor de los educadores, lograr que los escolares y los universitarios alcancen modelos de pensamiento complejo. Veamos un poco más en qué consiste esto, porque lo que ahora se necesita es personas cuyo modelo de pensamiento genere un acto de pensar estructurado respecto de los objetos, hechos y fenómenos. Quienes estudiaron a Piaget se darán cuenta que ahí dice de lo concreto a lo abstracto. Sí, primero los objetos. Definitivamente no podemos perder el mundo de la realidad. Y luego de los hechos, el análisis de hechos. Y finalmente el análisis de fenomenología. Cuando eso se entrena bien, el individuo se hace reflexivo, piensa en la consecuencia, es decir, desde el origen, que es parte de la cultura que debemos adquirir. Hoy en día, mayoritariamente, las personas están pensando en las consecuencias y sancionan y multan, ¿no? La cultura de las consecuencias. No, pues, ahora se propicia la cultura del análisis de las causas, del origen. Pero además debemos ser sintéticos, decir muchas cosas en pocas palabras, entre otros. Ser adaptativos. Los cambios llegan. El pensamiento divergente. Desde un objeto, observar cuántas posibilidades tiene. Y esto se llama también pensamiento sistémico, que Morin lo ha divulgado recientemente como con el anclaje del razonamiento experto, que es la relación todo-todo. Sobre esto vamos a hablar un poco más en los siguientes slides. Esto es lo que hoy en día exigen las empresas. Al científico, al que recibe en la puerta a las personas, al que maneja el carro, al técnico que opera un tractor. Hoy en día los carros son computadoras con llantas, los tractores igualmente son equipos muy especiales, que también son computadoras. Todo es digital hoy en día. Todo se ha hecho digital. Los aviones son computadoras con alas. Este pensamiento sistémico es justamente entender todo esto. Los puntos de apalancamiento, dice allí, agendar la complejidad, porque todo está relacionado, todo está en movimiento, en absoluto. Veamos un poco más qué es esto. Porque la ingeniería educativa, como bases para el desarrollo del razonamiento experto, y siguientes, miren este detalle, ¿eh? Y siguientes, ¿por qué? ¿Acaso lo que Piaget nos legó ya pasó? No, veamos esto un poco más, porque el proceso de desarrollo de la educación digital nos invita a tener esto con mucha disciplina formativa, entender cómo pensamos y cuál es la evolución del pensamiento para estos nuevos escenarios del tratamiento especializado de la información. Se citó que hay un tipo de pensamiento y de acuerdo a lo que Piaget investigó, comprobó y nadie lo ha podido
negar. Al contrario, todos los autores contemporáneos tienen en cuenta estas investigaciones de Piaget. Lo primero que acontece en el ser humano es el pensamiento intuitivo. Aparece luego el transductivo, el pensamiento inductivo, el deductivo. Esto es Piaget. Y él mismo nos dice que hay tipos de razonamiento. Es decir, el tipo de pensamiento intuitivo tiene como anclaje el razonamiento motor sensorial, el transductivo tiene como anclaje el razonamiento sincrético, ¿no? La relación parte-parte. El pensamiento inductivo, el tipo de razonamiento es analítico, de la parte al todo, que debe desarrollarse con mucha atención en la escuela primaria, y el deductivo, que tiene como razonamiento el sintético, del todo a la parte, que ya debe ejercitarse a partir de los 11, 12 años. Pero para que se ejercite bien, tiene que haber una buena base del razonamiento analítico. Esto es Piaget. Hasta acá él, en sus investigaciones de décadas, que sistematizó con mucha prolijidad, y esto es pues lo que él legó a la ciencia de la educación, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Un discípulo de Piaget, Frederick Fester, ya en su madurez profesional, se percata que había otro tipo de pensamiento, el sistémico, que ya se refiere al razonamiento experto, a la relación todo-todo, que es la que aplican los estrategas, ¿no? Pero que ahora se exige que todos tengamos esa aptitud de razonamiento para los escenarios de la sociedad digital, del tratamiento especializado de información. Esto lo estructuró Frederick Fester, que es considerado el padre de la estimulación temprana. Fester, a su vez, tiene discípulos y aparece un nuevo tipo de pensamiento que es el debate general hoy en día, en el mundo académico, en las empresas, y lo he puesto en amarillo porque es una teoría muy nueva, y fue Morin, ¿no? Habrán ustedes oído de él, habrán asistido a conferencias sobre Morin, ¿no? El tipo de pensamiento recursivo, el razonamiento complejo, la complejidad, la relación todo-todo, pero el alineamiento de las partes dentro del todo-todo. Es decir, hay por eso complejidad, un tipo de razonamiento en donde, a ver, voy a poner el ejemplo del estratega de fútbol, ¿eh? Hay el equipo A y el equipo B. Hay 11 jugadores en cada lado. También hay suplentes, hay un clima, hay un tiempo, hay un tipo de táctica. Y entonces el estratega no ve únicamente a sus jugadores, ve las capacidades técnicas del rival. Ve las capacidades físicas del rival, estará menos cansado, más cansado, son más veloces, menos veloces. Y esa relación todo, que en este caso un todo son 11 jugadores, el otro todo son los otros 11 jugadores, comienzo a observar la habilidad técnica de cada jugador. Y entonces le digo a mis jugadores, fíjate, aquellos se desplazan de esta manera, así que nosotros lo vamos a hacer de esta otra. Es decir, partes específicas dentro de la relación todo-todo. A eso se le llama el razonamiento complejo. Les he dado un caso deportivo, ¿no? Pero esto trasladémoslo a los escenarios empresariales. Un todo puede ser los consumidores de Argentina, otro todo pueden ser los consumidores de Brasil, sus culturas, sus intereses, sus características, sus edades y el tipo de producto que les quiero colocar. Bueno, el análisis complejo es bastante amplio. Sin embargo, esto no queda allí, la historia continúa, porque el novísimo debate académico tiene que ver con el pensamiento vibracional. Oigan, ¿y qué es esto? Ustedes habrán oído en el común hablar, en la manera simple de los jóvenes y los adultos hoy en día, y se dice somos vibra, ¿no? Pura vibra. Esto en realidad tiene origen en el mundo científico. Y es que estamos hablando ya del razonamiento cuántico. El todo, pero en el análisis de las causas y de las consecuencias, del origen y de los efectos. Cuestión que tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Con nuestra manera de razonar las cosas. Pero esto es mucho más profundo, porque el origen está
en nuestra vibración subatómica, en nuestra esencia. Y ese es el mundo cuántico que ahora los científicos empiezan a entender, y el porqué del comportamiento de los seres vivos. El planeta es un ser vivo, cada especie que lo conforma. Nosotros somos parte de esa conformación del planeta y de esa habitabilidad en el planeta. Nosotros somos energía. Nosotros tenemos un tipo de razonabilidad que viene desde nuestra esencia subatómica y que le da origen a la actividad bioeléctrica del cerebro, y que hoy en día ya se estudia y hay una nueva disciplina que se llama conectómica y que es parte de lo que enseñamos en la especialidad de ingeniería educativa. Entonces vean ustedes, y sobre todo para quienes son educadores o para quienes tienen hijos y miran el futuro, o para todos los profesionales de cualquier disciplina, el mundo que se avecina. Y esto es inmediato, esto no es ficción, esto no es para 50 años más. Lo van a ver nuestros hijos y muchos de nosotros también vamos a ver los cambios que con celeridad se avecinan. Es por eso que aparece la ingeniería educativa. Les he hablado más de pedagogía, bases psicológicas y de alguna manera un poco de bases neurológicas, que es algo mucho más profundo, ¿no? Porque el impacto neural, el cableado neural, el recableado neural son temas también de este diplomado en ingeniería educativa, en donde los cursos, que son 6, contemplan estos temas, pero también herramientas informáticas, producción audiovisual, realidad aumentada, automatización robotizada de procesos robotizados, inteligencia artificial, pero también seguridad de datos. También procesos de control y auditoría de sistemas de información educativa. Todos estos temas que se ven en el diplomado, en 8 meses intensos, son en línea, pero incluyen algunas visitas a laboratorios especializados y algunos talleres de tratamiento también especializado de herramientas de producción, que se calendarizan en fechas específicas para que los participantes que no son de Lima puedan asistir. Este diplomado en ingeniería educativa se está ofreciendo por primera vez en el continente sudamericano en nuestro país. No así en México, donde ya van por la quinta, sexta promoción en varias universidades que en pregrado. No así en Estados Unidos, donde ya van por la 13ª promoción en la Universidad de Purdue en Indiana, al norte de los Estados Unidos. No así en España, en Alemania y en otros países donde esto ya avanzó. Y no así por ejemplo, en Japón, en donde una reciente corriente de cultura empresarial y académica ha dado lugar a que ellos hablen de la ingeniería educativa total. Le han agregado lo de total, porque han comprendido que eso es indispensable para mantener la calidad en su producción y en la formación de sus ciudadanos. Ellos lo llaman, lo prefieren llamar, ingeniería educativa total. Leo en el chat una preocupación sobre la conectividad. Aquí vamos a compartir una preocupación. ¿La conectividad es mala en nuestro país? Sí. ¿Y es muy buena en Chile? Sí. ¿Y es bastante buena en Ecuador? Sí. ¿Y por qué es mala en nuestro país? Ese ya no es un problema de educación, pero sí es un caso que en la medida que la corriente de opinión de los profesionales comprenda esto, forcemos a nuestros gobiernos a que sean más cuidadosos, pues, y a que obliguen a los portadores de telecomunicaciones a darnos un servicio de conectividad de mejor calidad. En nuestro país, las redes de Internet son las más caras de la región. Pero ese ya no es un problema educacional. Además, hoy en día hay portabilidad en el celular. Ustedes del celular pueden compartir datos. En la mañana conversaba con una persona que está en Rioja, porque voy a visitar dicha UGEL, y compartía datos de su móvil con su laptop. Y teníamos entonces una comunicación importante. Bueno, lo cierto es que si bien hay dificultades, no podemos permitir que éstas impidan que los educadores vayan adoptando los nuevos modelos de producción, los nuevos modelos de razonar, porque al fin de cuentas, más importante que la computadora
es la manera como razonamos nosotros y la manera como nos adaptamos y propiciamos soluciones. Eso es lo importante, producir soluciones. Por eso se habla de proactividad en las características enunciadas anteriormente. Creo que es un buen momento para hablar de algo más. Acá está las características del diplomado en ingeniería educativa, la sumida que describe cada ciclo. Pero acá hay 4 ciclos. ¿Por qué? Los 2 primeros pertenecen al diplomado en ingeniería educativa. Pero si alguien deseara seguir la maestría, entonces está el ciclo tercero y el ciclo cuarto. El diplomado le hemos dado prioridad ahora porque tanto la Universidad Nacional de Ingeniería como los funcionarios de otras universidades con los cuales hemos hablado necesitan prontamente profesionales que ya tengan un primer nivel de especialización, porque las universidades durante la pandemia tuvimos graves problemas para sostener la calidad del servicio. Aquí hay una autocrítica, ¿eh? Y también tiene que ver con lo que ya cité, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos pone en el espejo diciéndonos que en nuestro país hay escaso talento digital. Entonces, tenemos una labor muy importante y rápida que realizar para cerrar brechas y superar este trance digital. Insistiendo en lo de la conectividad y en la calidad de la conectividad de nuestro país, habría también que precisar que esto es algo que tendremos que ir superando. Sin embargo, he tomado conocimiento recientemente que hay esfuerzos interesantes para mejorar la conectividad, sobre todo en el interior del país, ¿no? Porque un gobierno anterior hizo una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares en una red dorsal andina, ¿no? Esta red dorsal ya instaló fibra óptica a lo largo de toda la cordillera de los Andes, para poder proveer internet a todos los centros poblados del país. Pero hay un problema ahí que los últimos gobiernos no han sabido superar y estamos pagando 45 millones de dólares anuales por un mantenimiento que no da ningún servicio. Esto es una crítica al gobierno de hoy, al anterior y al anterior, porque eso es algo que ya es tiempo que lo superen, pues. Pero necesitamos corriente de opinión, necesitamos profesionales que pongan la voz técnica en sus colegios profesionales y que induzcan, pues, a los congresistas, a los ministros y a quien fuera, a que esto se corrija, ¿no? Porque no puede ser que esto suceda así. Hablamos de política, pero hablamos de una política en el sentido sano, en el sentido de lo que se tiene que hacer, de lo bueno que se tiene que hacer, y que se superen las brechas que nos afectan a todos, ¿no? Y bueno, para eso, esto está siendo grabado, ¿ah? Y son declaraciones importantes, sí. Esto lo decimos nosotros con claridad porque es un requerimiento profesional, es un requerimiento técnico, es un requerimiento institucional si queremos hacer mejores cosas para el país. La educación debe formar corriente de opinión. Pues bien, la ingeniería educativa entonces está allí, al alcance de nosotros desde la Universidad Nacional de Ingeniería, y en la formación de maestros y corriente de opinión que hagan de la cultura tecnológica un espacio de mejores potencialidades para el desarrollo del país. La transformación digital no depende únicamente de los ingenieros, especializados en electrónica, en computación, en sistemas. Ellos son los actores que probablemente toman la delantera, pero requiere también de los usuarios de la tecnología digital, los abogados, los médicos, los choferes de taxi, los choferes de tractores. Todos tenemos que alinearnos en un modo de razonar que es nuestro mundo, nuestro país. Todos tenemos que razonar en los nuevos estilos de producción. Y eso es responsabilidad de los educadores, no de los ingenieros de sistemas. Nosotros los educadores, soy educador, soy un licenciado en educación con una maestría en ingeniería de sistemas, con un doctorado en estudios en ingeniería de sistemas también, pero repito, quienes educamos tenemos la mayor responsabilidad para que esta transformación se consolide.
para que formemos médicos, abogados, administradores, conductores de vehículos, en fin, que todos tengan el razonamiento, la aptitud sistémica y en el tratamiento especializado de la información, la actitud digital positiva y la aptitud digital positiva. Por eso la sumida que describe estos cursos, ¿no? En el caso del diplomado, al término del primer año, que es el diplomado, el participante opta justamente el diplomado en ingeniería educativa con mención en didáctica digital. Pero quienes terminan la maestría ya es con mención en tecnología educativa y educación digital. Bien. Ahora, ¿con quiénes hacemos estos cambios? ¿Y por qué he puesto este paisaje amazónico? Es el Amazonas, este gran río, ah, aquí en la imagen. Porque se dice de navegar, ¿no? Hoy en día se habla con cierta frecuencia, navegamos, ¿no? Por internet. Es que vamos a navegar en este nuevo mundo pues con un grupo de profesionales, los docentes del Diplomado en Ingeniería Educativa, todos ellos con una alta especialización, trayectoria y disponibilidad en el ámbito de la educación, e incluso del derecho de ciencia de datos, porque los ingenieros educativos también tienen que conocer de la normatividad en la protección de datos personales, la protección de las nóminas, de las bases de datos, de los recursos didácticos que se producen en los colegios, en las universidades. Y para eso contamos con el doctor Julio Núñez, un abogado de fama internacional, que justamente acaba de llegar de Brasil representando a Perú en un congreso sobre ciencia de datos. Contamos con Miguel Valdivieso, ¿no? Un profesional con una larga trayectoria en el ámbito de la educación, que eh, tratará con nosotros en el tema sobre lo que comprende la ética, la actitud digital, el abogado para lo que es seguridad de datos y todos los demás para ver los temas de gestión, pedagogía y tecnología, como el caso de Wendy Seminario, que es una experta en temas de herramientas informáticas lúdicas, ¿no? Le llaman ahora eso justamente el juego digitalizado. Y también está con nosotros Carlos Fernández, que hoy día mismo está sustentando en universidades de Argentina los temas relacionados a la inteligencia artificial. Probablemente ustedes han visto recientemente que José María Arguedas hizo noticia desde San Marcos, o que una señorita da noticias en quechua, y es inteligencia artificial, ¿no? Eso es autoría de Carlos Fernández, quien es profesor asociado en San Marcos, y es profesor también en la UNI del staff de profesionales del diplomado en ingeniería educativa. Y al lado de ellos, otros profesionales que tienen certificación internacional, ¿no? Como es el caso de Maritza Núñez, Núñez Espinosa, que tiene certificación internacional de Intel, o de Andrés Barba, que tiene 5 certificaciones internacionales en ingeniería de procesos. ¿Y por qué procesos? Porque la educación es un gran proceso, ¿no? El proceso educativo, y tiene subprocesos y tiene también mecanismos de control. Por eso era importante la presencia de un experto en eso. O la ingeniera Liliana Dueñas, que es una experta en transmisión, en conectividad, en producción audiovisual y en la didáctica de la producción audiovisual. Y con ella Yoli Toledo, una psicóloga, porque tenemos mucho que hablar de la transformación conductual hoy en día. Y Patricia Tello, que es una experta en robótica, robótica en las aulas escolares. Y así ustedes podrán contar con profesionales del primer nivel que cubren todas aquellas áreas que son de responsabilidad del ingeniero educativo. Y permítanme todavía hablar un poco más de esto, porque hablar de expertos en educación digital, técnicas y metodología y regulación, todavía no podemos hacerlo con amplitud. Todavía no hay tantos profesionales que pueda decirse que tratan todos estos temas. Hay una consulta en el chat que hablan sobre la inteligencia artificial. Sí, Carlos Fernández lo trata con mucha amplitud. Cité que es un experto en la materia y que el día de hoy, hoy mismo, jueves
20 de julio, está en universidades de Argentina invitado para dar conferencias sobre inteligencia artificial en educación. Es uno de los más renombrados expertos en el continente sobre esta materia. Él es profesor nuestro en ingeniería educativa. Pero ¿qué más hay? Veamos. ¿Por qué especializarse en ingeniería educativa? Bueno, pues, primeramente porque las aulas se digitalizaron, las aulas físicas se difuminaron, y las aulas, ustedes pueden tener alumnos en cualquier lugar del planeta, y de hecho ya está sucediendo, ya se hace, ya esto acontece de manera cotidiana, el aula se digitalizó. Y porque la transformación de la sociedad exige que la ciudadanía desarrolle nuevas aptitudes, nuevas actitudes, para que la producción sea asistida por la tecnología digital y las técnicas que aporta la ingeniería, ¿no? Entonces, es en esta relación que se hace indispensable eh, un nuevo modelo de educación, una nueva forma de teorizar los recursos digitales y evidentemente pues una nueva forma de producir conocimiento, ¿no? Entonces estamos todos invitados a estos nuevos escenarios, y es la razón por la que el día de hoy esta charla se ha preparado para explicar los alcances de la transformación digital de la educación, ¿no? Hay una consulta en el chat que habla de los costos. Bueno, les voy a decir que en los casos de los diplomados en la UNI estamos alineados en la misma categoría de otras universidades como San Marcos. Nuestras maestrías también tienen un valor similar a los de San Marcos, y estamos hablando en estos momentos por el valor total del curso de los 2 semestres de 6.600 soles que se pagan en 10 meses, ¿no? Son 2 matrículas, una para cada semestre, y 600 soles mensuales. Pero esto es convalidable con la maestría, ¿no? Quienes desearan alcanzar la maestría, porque repito, hay una demanda importante en estos momentos en los centros de capacitación, en las universidades, en las corporaciones, y esto pues es un espacio novísimo en materia de gestión de la educación, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No reemplaza al docente de aula, no, de ninguna manera. Lo asiste, le da soporte, apoya a la institución, genera data para crear estadísticas especializadas con probabilística, para mirar el futuro. Hay una consulta sobre si es virtual. El 96% del contenido es en línea. Cité también que van a haber fechas de visitas específicas para conocer laboratorios de alta especialización que la Universidad Nacional de Ingeniería tiene y están al alcance de todos ustedes para que puedan eh, practicar allí, producir allí y reconocer toda esta cultura tecnológica que hoy en día nos permite hacer, por ejemplo, teledetección remota, ¿no? ¿Sabían ustedes que ya es posible tener equipamiento localizado por ejemplo, en San Borja, como así los tiene la UNI, pero monitoreamos la producción de café en distintos lugares del país? Teledetección remota. Ya es parte de la cultura productiva contemporánea. Y ustedes van a tener la oportunidad de tocar esa tecnología, de verla, de ver cómo funciona. Y no solo eso, materia de ciberseguridad, materia de producción audiovisual de alta calidad, materia de centros de datos, para que ustedes, más que una cultura, tengan un dominio técnico cercano en qué consiste todo esto y cómo funciona. Voy a hacer una analogía. Ustedes conocen de la profesión de ingeniería de sistemas y computación. Tales ingenieros no reemplazan a los economistas, a los administradores, ¿no? No los reemplazan, les dan soporte. Bueno, el ingeniero educativo va a darle soporte a los profesores de todas las especialidades y niveles. Le va a dar soporte a las instituciones
educativas, ¿no? Entonces, sí, alguien ha escrito acá, servir para producir de la mano de la tecnología, ciertamente, pero con la razonabilidad del que produce de manera inteligente, ¿no? La maestría es en 2 años, el diplomado en 1 año. En el chat van a encontrar ustedes un formulario, hasta 2 formularios. Un formulario es para alcanzarles el certificado de participación en este coloquio, en esta charla, y aquellos que tuvieran interés del brochure, de mayor información, de preinscribirse de repente porque desean a lo mejor seguir el diplomado o quieren más información con relación al diplomado, por favor llenen el formato que está en el chat y nosotros gustosamente les alcanzaremos toda la información que necesiten al detalle. Tienen ustedes entonces un formato de asistencia para el certificado. Es un form de Google, está allí ya en el chat, y tienen ustedes otro formato para quienes estén interesados en el diplomado, que ahí está a la vista también, y poder ofrecerles todo el material que sirva para que ustedes conozcan el alcance de este diplomado en ingeniería educativa y todas sus particularidades. Pero he visto varias anotaciones en el chat, así que creo que es un buen momento para que los que deseen participar lo hagan. Quedamos a sus órdenes. Si hay alguna pregunta en el chat, con gustosos para atenderla. Levanten la mano y les damos el audio. El diplomado cuesta 6.600 soles total. ¿Hay alguna otra consulta? Buenas noches. Buenas noches, sí. Antes de continuar, hay un micro prendido y se está entrando a la conversación. A ver, perdón, por favor. Creo que hay superposición de audio. A ver, Moisés, primero, por favor, ¿cuál es tu consulta? Buenas noches, Guillermo. Agradezco a su persona y a la UNI por organizar este evento de lanzamiento del diplomado. Me considero un ingeniero educativo. De formación soy ingeniero industrial, ya casi 15 años trabajando en el sector de educación. Y un poco quería conocer tu opinión respecto a qué tanto la profesión docente, ¿no?, de las escuelas de educación, de las universidades y institutos pedagógicos van a evolucionar o incluir estos conceptos que están proponiendo para que ya la ingeniería educativa no solo sea un soporte, sino sea una competencia dentro del futuro docente. Gracias. Moisés, totalmente de acuerdo con tu enfoque del tema. Estamos empezando y es por eso que estamos muy interesados en que el diplomado se generalice, porque después de todo, si un educador, por ejemplo, un profesor de física, y que es bueno en su profesión, sigue el diplomado en ingeniería educativa, lo que va a hacer es llevar ese diplomado como conocimiento adquirido al desarrollo de la física de contenidos digitales para enseñar usando esa tecnología y adecuando contenidos de la física. No hay en nuestro país y tenemos tanta riqueza que se puede aprovechar desde el tratamiento de las aguas, de las caídas de las aguas, en fin, hay mucho contenido que se puede desarrollar en el capítulo de la física como de la química, pero los educadores no están produciendo contenidos digitales. O sea, lo que estamos haciendo es recurrir a Internet y bajar algún video de National Geographic o quizás otra fuente, o bajando páginas de un libro y copiándolas en la plataforma de Learning, y eso
es una subutilización de la tecnología, y eso no es potencializar la digitalización del recurso didáctico. Y eso es lo que justamente enseñamos en este diplomado. El dominio de las técnicas para hacer pedagogía, el dominio de la tecnología digital y de las técnicas y métodos de ingeniería para volcarlos en la educación y hacer de toda esta tecnología un recurso eficiente para enseñar y para estimular aprendizajes. Cuando hablo de estimular aprendizaje, los educadores deben comprender cómo funciona la reactividad neuronal y el cableado neuronal ante el estímulo. Y eso es algo que también tenemos que dominar y es parte de lo que enseñamos en el diplomado. Nos interesa ir a la maestría y nos interesa dar luego pasos más agresivos, porque ya cité, en México, en Estados Unidos, la ingeniería educativa es de pregrado. Y las especializaciones ya son en manejo de herramientas muy específicas, como es producción audiovisual, por ejemplo, ¿no? Asistida por inteligencia artificial hoy en día. Esto es lo que tenemos que impulsar si queremos sortear la brecha digital en la que nos encontramos en el país. Paula, por favor, adelante. Sí, buenas Paula noches. Ibáñez. Sí, buenas noches, disculpe, sino que estaba avanzando un trabajito. Buenas noches, muy agradecida por toda la información, suena muy interesante, muy ambicioso, ¿no? Es todo un reto para todos. Lo que quisiera saber es los requisitos. ¿Qué prerequisitos se necesita para poder participar de este diplomado? Bueno, es indispensable el bachillerato en alguna profesión, no solamente en educación. Exacto, Y en el caso de colegios, porque los hay, hemos encontrado varias consultas sobre esto, en el caso de colegios que tengan técnicos que están operando los sistemas informáticos, con una carta de presentación del director, los podemos recibir. Es parte de las necesidades que tenemos que cubrir, porque en ese sentido, en nuestro país, pues eso aconteció, ¿no? Sucedió. Hay colegios donde hay técnicos que han hecho una trayectoria, han aprendido mucho, están allí y no han hecho un diplomado de este tipo, ¿no? Entonces, también se les acepta con carta de presentación del director de la institución, y el bachillerato, como cité, de educación o de cualquier otra profesión. Sin embargo, bueno, para la maestría también el bachillerato es indispensable, ¿no? y la base matemática, tienes que tener una base matemática No, para poder desarrollar. no. Y al respecto quisiera advertir algo. Hoy en día, para programar, para hacer algoritmos de programación, ya no es tan exigible. Ha desarrollado tanto la tecnología de computación que existen hoy en día programas que hacen programas. Y no se necesita tener un conocimiento profundo de la matemática o de la construcción de algoritmos para ser un programador de computadoras hoy en día. Hay programas que hacen programas con parametrización bastante sencilla. Eso también les enseñamos. Ya, disculpe la repregunta. Nosotros somos un colegio mediano, digamos, y estamos buscando integrar lo que son proyectos. Entonces, tenemos profesores expertos en, bueno, de secundaria, en ciencias, pero, o sea, profesores de EBR, ¿no? Educación Básica Regular. Ujú. ¿Ellos podrían participar de esta maestría o tienen que ser técnicos con ciertos conocimientos ya de computación, de la base de ingeniería? No sé. Sí, a ver, no es indispensable ser un experto en ofimática. En redes. Tener un conocimiento básico del uso de la computadora es suficiente. Y con nosotros, pues van a ser orientados a la práctica de herramientas de producción audiovisual, por ejemplo. Eso lo hace la ingeniera Dueñas y lo hace muy bien. Eso se les alcanza las herramientas que deben utilizar, las instalan en sus computadoras y se les orienta en línea. Y luego van a haber 4 fechas a lo largo de todo el ciclo que nos juntamos para producir en grupo, en nuestros laboratorios. Eso va a ser en fines de semana para que puedan venir de cualquier lugar del país los participantes.
Gracias. ¿Y la frecuencia, los días, todo el año? Está programado ahora lunes, miércoles y viernes para las clases de 7 a 10 de la noche, en línea, ¿no? Me Sí. preocupa, sí, que hemos encontrado una demanda importante y es probable que tengamos que abrir un nuevo horario, pero eso dependerá que primero cubramos el de lunes, miércoles y viernes. Y quisiera hacer una acotación a propósito de la consulta de la profesora Ibáñez. La matematización del pensamiento hoy en día es uno de los requerimientos del acto formativo que ha adquirido mucha importancia. Y cuando hablamos de matematización del pensamiento, no hablamos de técnicas operativas, ¿ah? Hablamos de las habilidades de razonar las propiedades de los objetos, de los hechos y de los fenómenos, las cualidades y la cuantificación de los mismos. Y para eso, las técnicas operativas son un asunto accesorio. Hay una consulta en el chat, dice que quienes tienen una maestría en educación, mención en informática y tecnología educativa. A ver, en las maestrías que he conocido similares a la mención que ha hecho la profesora Virginia Merino, no incluyen, por ejemplo, conectómica, no han incluido las bases neurológicas para escenarios de influencia de tecnología digital. Yo creo que para este caso lo que convendría es el diplomado insuficiente, que sería una actualización, porque van a familiarizarse con tecnología que es muy reciente, ¿no? Entre otras la inteligencia artificial, o entre otras la automatización de procesos robotizados, RPA. RPA, por ejemplo, le va a servir a un docente para decirle a él RPA que se encargue de evaluar a sus alumnos. Ustedes diseñan el examen, lo parametrizan, lo colocan en un aplicativo de RPA y RPA se encarga de evaluar todo, de calificar a todos los estudiantes, 50, 100, 300, los que fuesen. Edita las nóminas, edita la mensajería y edita en la mensajería el envío de la nota a cada estudiante. Y por supuesto al docente, con cuadros estadísticos. Entonces el docente ya tiene un reporte que se lo hace el programa. Y es un programa que hace programas. Ampliando la consulta que anteriormente hizo Paula Ibáñez, no se necesita tener el dominio de algoritmos para utilizar RPA. Se parametriza con instrucciones que nosotros les enseñamos a hacer, pero que no es nada complejo. Entonces, respondiendo a Virginia, sugiero el diplomado como actualización porque van a encontrar herramientas de tecnología emergente y algunas que todavía no hay en nuestro país, como el caso de la conectómica, entre otras. Luis Felipe Segura, adelante. Doctor, muy buenas noches y muy agradecido por la conferencia del día de hoy. A tus órdenes, gracias. Bueno, ahora se habla también mucho del conectivismo, ¿no? En el mundo de la educación. Bueno, yo soy del área de la salud, también me interesa mucho lo que he hablado el día de hoy, me gustaría hacerlo, solo que para mí es un asunto personal, los días viernes va a ser imposible asistir, solamente quisiera saber, las clases quedan grabadas el viernes para poder repasarlas y hacer las tareas, es nada más, ¿no? Para poder ya tomar... Totalmente. Utilizamos la plataforma Neo, todo queda grabado y ustedes pueden luego bajar el material. Sí hay un procedimiento de registro para tener la evidencia que el participante bajó el material y saber que aunque no asistió en línea, lo hizo después. Perfecto, doctor. Ha sido usted muy gentil, muchas gracias. Para servirle. Génesis Tineo, adelante, por favor. Buenas noches, sino que disculpe la... sino que- Entendido, el registro está así, pero sí, disculpe, adelante, por favor. es mi hija que, ¿cómo se llama? Que estaba aquí en mi computadora. Una pregunta, mi estimado doctor, muy buenas noches, soy el Buenas ingeniero noches. Rodolfo Tineo Huancas, ¿no? Docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Rigallo. Ajá. Muy interesante, ¿no? Bueno, yo pertenezco al departamento de química, ¿no es cierto? Y ahí hay algunos cursos que dictamos a nivel de las ciencias básicas, ¿no? Lo que yo quisiera saber es
en sus mallas curriculares el uso de simuladores o enseñarnos a hacer simuladores, porque, por ejemplo, nosotros a veces cuando se trabaja con este tipo de sustancias químicas en los laboratorios es un poco peligroso, ¿no? Y entonces hay simuladores para poder trabajarlos. Uno de esos. Una pregunta de eso. Y segundo, usted comentaba aquí que tendríamos que viajar a la ciudad de Lima, porque yo soy acá de Lambayeque, ¿no? A la ciudad de Lima, para ver los laboratorios o para hacer tareas en laboratorio allá. ¿Es necesario viajar? Es muy conveniente. Si bien es cierto que hay material que proveemos que son producciones audiovisuales, recomendamos al menos 2 de las visitas porque no es tecnología disponible en otros lugares. Por ejemplo, por acuerdo con CITEC, que es quien financió el laboratorio de no ionizantes, ¿no? Es el único laboratorio que hay en el país para hacer mediciones del impacto de la tecnología 5G, 4G, y es muy conveniente que nuestros participantes lo vean de cerca, lo operen, y por eso es que sugerimos que vengan a Lima. Es uno de los laboratorios, el otro es el de ciberseguridad. Ustedes habrán oído hablar recientemente mucho sobre este asunto, que ya no puede ser tratado como simplemente teoría y cultura. Es necesario ver cómo funciona, ¿no? Cuál es su efecto. Y eso, pues, solamente es posible estando al pie de los equipos, y es por eso que, insisto, recomendamos venir personalmente a estas fechas de visibilidad de los laboratorios. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por la información. ¿Alguien más con alguna consulta A ver. Bien, el porcentaje de asistencia, como el material queda grabado y se puede bajar, aunque no estemos en línea durante la clase, el registro que el participante lo bajó es el testimonio de asistencia. O sea que bajo demanda se dice, ¿no? Que de manera asincrónica, en un momento nocturno, el participante llegó a la 1 de la mañana a su casa, o el domingo bajó el material, el registro queda en el sistema, y es una evidencia que asistió de manera sincrónica, pero lo hizo. Así que el porcentaje queda relativizado, el porcentaje de asistencia. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Adelante, Percy, ¿verdad? Adelante, por favor. José García. Ah, José García, adelante. Sí, una consulta. Las pruebas, los exámenes que se dan en cada curso son síncronos. Los exámenes, bueno, a ver, los exámenes en realidad son producciones que nosotros les encargamos. Por ejemplo, una de las actividades prácticas que van a realizar es dar una clase a niños con sus profesores en algún lugar del país. Eso es un examen. Otro examen es que ustedes emitan una producción audiovisual y den la clase. Eso es un examen. Los exámenes que hemos previsto para el diplomado en ingeniería educativa son estrictamente prácticos y calendarizamos para que todos tengan la oportunidad de hacer cada práctica, ¿no? No hacemos exámenes teóricos, todo es práctica, absolutamente. Ok, doctor, muchísimas gracias, muy claro. Ok, Horacio Orzán, adelante. Don Horacio, adelante. O Joel Solís, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, claro, muy bien, adelante. Un saludo, muy buenas noches. Yo soy docente de zona rural,
Me encuentro en la sierra de Lambayeque, Cañaris específicamente. Tengo la oportunidad y la posibilidad con peculio propio pagar el internet, porque por esta zona es bien complicada la comunicación. Hay pocas instituciones educativas que tengan conectividad, y he escuchado que los exámenes están indicando usted que por ejemplo, clases que nosotros brindamos a un docente y a sus alumnos, si no me equivoco, es lo que usted dijo. Ujú. Entonces, ¿cómo, cómo sería en este caso? ¿Tendríamos que viajar a la costa, desplazarnos a la No, costa para poder aplicar no, desde estas donde usted evaluaciones? está. Si Ah, ok. usted está en la serranía Es de virtual. Lambayeque. Sí, 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 sí. Todo es práctica. A ver, le explico. Vamos a Gracias. usar las herramientas digitales. Vamos a usar la plataforma de videoconferencia. Usamos Zoom. Hay otras, por supuesto, que además las enseñamos también durante el diplomado. Y usando el Zoom, usando nuestra plataforma, porque le damos la dirección, le damos el enlace, y lo conectamos con alguna población andina o amazónica. Y usted va a dar una clase. Pero en la clase vamos a evidenciar las cosas que hemos enseñado, ¿no? Que usted las pueda practicar. Y de esa Ok, manera me queda claro. ya usted superó su examen. Puede ser con Muchas herramientas gracias de por la aclaración. gamificación, puede ser con herramientas de matematización, o acaso de edición audiovisual, que la ingeniera Dueñas enseña muy bien, gamificación, Wendy Seminario, en fin, veremos lo que lo que le toca, ¿no? Bien, hay un Muy amable, enlace, muchas por gracias. favor. No, gracias a usted por la consulta que me permite ampliar la información. Hay un enlace en el chat donde les agradeceré se registren todos aquellos que tengan algún nivel de interés en conocer más sobre la ingeniería educativa. Además, le vamos a obsequiar un libro a todos los que se registren en Pedagogía para el Desarrollo Digital. Regístrense, se les hace llegar el libro que es digital a vuelta de correo o el modo del WhatsApp, y el certificado de asistencia, más toda la documentación sobre la cual ustedes nos consulten. Es más, nos sirve para instituir una comunidad. Hoy en día es parte del concepto del colaboracionismo, en donde se establecen redes de profesionales para que entre ellos articulen, compartan experiencias, y de hecho queremos hacerlo. Vamos a instituir lo que se llama mesas digitales de intercambio de experiencias con ustedes. Y por eso es que necesitamos sus datos. Hace un momento, uno de los asistentes nos habló del conectivismo. Sí, George Siemens, alrededor del año 2010, teorizó sobre esto, que se ha convertido en una práctica elemental. El conectivismo tiene dos vertientes, ambas instituidas por Siemens, y que se enseña durante el diplomado en Ingeniería Educativa, justamente. Comprende una vertiente, el conectivismo neural, nuestras capacidades de producir conocimiento, y el otro, que es el conectivismo con terceros. ¿Quién tiene el conocimiento? Con él me conecto, a él lo busco, y a él le pido el conocimiento que yo necesito. O me ubican y me piden el conocimiento que ellos necesitan. El conectivismo es una suerte de produccionismo que se viene ampliando cada vez más en todo el planeta, en las empresas esencialmente. Entonces hay una base de conectivismo y hay una consecuencia que se llama produccionismo online o en línea. Esos son los nuevos escenarios en los que estamos. Necesitamos alinearnos en esa tecnología, así que todos ustedes se van a quedar comprendidos en una comunidad que la denominamos Nación Digital. Ya ustedes, de hecho, por estar con nosotros el día de hoy, y lo pueden ver en la web, naciondigital.p, ya tiene su web. Y ustedes estarán también allí y serán parte de estos ciclos de conferencias, de charlas. El 3 de agosto iniciamos un ciclo de 5 conferencias sobre inteligencia artificial en la educación. Así que están invitados. En el mismo enlace que han utilizado el día de hoy. No borren el enlace, consérvenlo. Y a partir del 3 de agosto, todos los jueves a las 8 de la noche, estaremos con ustedes tratando el tema de la inteligencia artificial en la educación.
con distintos enfoques, con distintos participantes. Hay mucho por tratar sobre la materia. Así que ya somos ahora una comunidad sobre el tema de la educación y su implicancia a partir de la inserción de la tecnología digital. ¿Alguna otra consulta? Olga. Bueno, creo que hemos llegado ya a un buen momento. Estamos acompañándonos por espacio de 1 hora 20 minutos. Gracias. Gracias a todos quienes están en la sala. Esperamos que esta presentación permita abrir el debate sobre los cambios que se vienen en la escuela, en el producto educativo para la sociedad digital, que es responsabilidad de los educadores, más que de las políticas, ¿eh? Somos los educadores los que tenemos que abrir las mentes de nuestros chicos, de nuestros universitarios, de los profesionales, para que las condiciones de esta sociedad digital no sean materia de crítica de brechas, sino que más bien sean materia de sentirnos en la confianza, de dar pasos importantes en la generación de esta nueva sociedad que tiene nuevas exigencias, nuevas maneras de actuar, de pensar, de razonar, de producir, de aprender. Y eso es tarea de los educadores y de nadie más. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado. Reitero los saludos de la Universidad Nacional de Ingeniería, del rector, del doctor Alfonso López Chao, del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quienes habla, Guillermo Ruiz, a sus órdenes. La Universidad Nacional de Ingeniería se complace en recibirlos a esta nueva comunidad llamada Nación Digital y que podamos continuar en este esfuerzo de hacer conversiones importantes en las aulas, en las maneras de enseñar, de aprender y construir el país que todos anhelamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo digital para todos quienes nos acompañan. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Buenas noches, gracias. Buenas noches.